Muy buenas noches, jóvenes. Les voy a explicar la tarea de literatura, la tarea número uno del segundo parcial. El nombre del proyecto se va a llamar Del Teatro Antiguo al Contemporáneo. Se va a hacer en PowerPoint. Se va a hacer en PowerPoint. En la diapositiva número uno van a poner el nombre del proyecto del Teatro Antiguo al Contemporáneo. Van a poner su nombre de los dos integrantes porque se va a hacer en Vina. Van a poner el semestre en el que están, el grupo en el que están, etcétera. Todo lo que llevan los datos personales y las fotos de los integrantes del equipo, por favor. En la diapositiva número 2 van ustedes a poner como subtítulo, sí, la diferencia entre teatro y cine y van a poner la pregunta de cuál es la diferencia y van a responderlo. Ya lo respondimos, incluso se los firmé y además van a transcribir o agregar, resolver la página 48. Yo, seguro muchos me van a preguntar, ¿lo puedo escanear, maestro, o no? Y yo les recomiendo que no lo escaneen. Es mucho mejor que no sea escaneado porque los escaneados o las firmas lo vamos a poner a lo último, ¿ok? Entonces yo sí les pido que lo transcriban y lo hagan mejor y lo pongan en la diapositiva que siga. El segundo subtítulo que va a tener su trabajo va a ser Orígenes del Teatro. Y aquí van ustedes a transcribir esta infografía. Esto ya lo hice. Maestro, ¿lo puedo tomar foto y lo agrego? No, porque muchos escriben muy feo y no se va a ver. Yo les recomiendo que lo transcriban. De todas maneras, les voy a poner el archivo para que en Classroom, para que lo descarguen y lo puedan rellenar como lo llenaron formalmente, ¿ok? Y después lo conviertan en PDF y lo puedan agregar en su diapositiva, ya sea como un hipervínculo. Entonces, esto ya lo firmé, transcriben lo que les firmé acá. Y esta va a ser el segundo subtítulo, ¿ok? Por favor. El tercer subtítulo va a ser subgéneros dramáticos. Aquí vamos a hablar sobre la tragedia, la comedia y el drama y esto usamos un cuadro de doble entrada. El cuadro de doble entrada es este. Lo hacen bonito y van a transcribir lo que yo les firmé aquí. Si les puse una tacha o está incompleto, lo completan y lo hacen bien. Eso que les firmé va en anexos. Ahorita les voy a decir dónde va. Entonces transcriben esto, lo diseñan bonito, lo hacen bien, ¿va? Este es el subtítulo de subgéneros dramáticos y va esto. De aquí nos transcribimos al cuarto subtítulo, elementos de la apreciación escénica. Aquí los dividí por equipos. Al equipo amarillo le tocó, o a los que les tocó las vinas amarillo van a ser de Romeo y Julieta. El azul van a ser de Otelo. El que le tocó el mostaza van a ser de Ana Karenina. Al que le tocó el verde va a ser una tranvía llamada Deseo. Al que le tocó el morado va a ser la casa de Bernarda Alba. Y al que le tocó negro va a ser la Dama de las Camelias. Y al que le tocó el blanco va a ser Carmen de Bizet. Esto lo repartí en el salón. ¿Qué vamos a hacer? Cada quien va a hacer el cuarto punto basado en la obra que le estoy dando. Pueden revisar, ver la obra en YouTube, pueden leer el libro, hay libro, o pueden ver la película en internet, también están las películas, que les va a ayudar mucho a poder hacer la tarea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a investigar los elementos. Vamos a ver cuál es su guión, qué modalidad discursiva tiene, qué acotaciones tiene, cuál es su aporte, cuál es su trama, su espacio y los personajes. Esto lo vamos a hacer, vamos a buscar en internet la definición de cada uno de estos y con base a la obra que me tocó voy a mostrar dónde está la modalidad discursiva, las acotaciones, el aporte y cada uno de estos. Por ejemplo, si me tocó Romeo y Julieta, ¿dónde es el guión? ¿Cuál es la modalidad discursiva que maneja Romeo y Julieta? ¿Cuáles son un ejemplo de acotaciones, un ejemplo de aporte, etcétera? Aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo quedaría la tarea. Ustedes lo pueden ordenar de la manera que quieran. Yo voy a poner guión y voy a buscar en internet el concepto de guión y lo voy a poner acá, pero lo voy a poner como cita APA. En el salón les expliqué cómo va la cita APA. Recuerden que la cita APA, pongo lo que estoy robando de internet, por ejemplo. Vamos a ver si logro hacer un ejemplo acá. Voy a borrar y vamos a suponer que esto es lo que encontré de guión de internet. Entonces yo pongo lo que estoy copiando de internet y vamos a suponer que esto es lo que dice el guión de internet. Y en la página o en el libro donde yo estoy robando la definición de guión, ¿sí? Voy a poner el apellido del autor. Supongamos que el autor es José Pérez.
2000, el año que lo publicó, vamos a ver que lo publicó en el 2018, coma, y que está en la página 4 si lo tomé de un libro. Pero si lo tomé de internet y no tiene página, ¿en qué párrafo está? Y esto es lo que van a hacer en todos los elementos, buscar el concepto ya sea en una página de internet o en un libro. Y lo van a hacer como cita APA. ¿Ok? Así. Entonces, todo lo que pongan acá, al final lo voy a ver en la bibliografía. Entonces, cuando yo ya encuentre el concepto de internet, el nombre del autor de donde lo estoy tomando, el año que lo publicó y en qué párrafo está, aquí voy a poner, por ejemplo, que se encuentra esto en el párrafo 5. Entonces, cuando yo lo explique, esta es la definición de guión, lo subió Pérez en el 2018 en el párrafo 5. Y después acá voy a poner el nombre de la obra que me tocó, quién es el autor, de qué año vivió el autor, cuándo nació y cuándo murió, y de qué país es origen la obra que me tocó. Esta es una ficha bibliográfica de la obra que me tocó. Después puedo investigar qué es modalidad discursiva. Aquí les doy un ejemplo de definición. Ustedes buscan otra definición más clara y lo ponen como cita APA y van a decirme si la obra que les tocó maneja diálogos, monólogo o soliloquio. El diálogo es cuando hay interacción entre varios personajes. El monólogo es cuando yo hablo y de otra persona y el soliloquio es cuando yo hablo de mí mismo. Entonces me dicen la modalidad de mi obra de teatro es discursiva, es, por ejemplo, diálogo. Bueno, si me está diciendo que es un diálogo, cuando yo le dé clic acá o con la forma como lo quieran organizar, me copian un fragmento de la obra, del guión que encontraron, en donde se vea un diálogo como está acá. Ah, entonces ya se percibe el diálogo. Si es soliloquio, aquí se debe ver como un soliloquio. Si es monólogo, se debe ver como un monólogo. Y después de modelar la acotación, ¿qué son las acotaciones? Es por lo general con lo que el personaje hace con base a siéntate, levántate, mírala fijamente, pero eso en un guión se ve entre paréntesis. Entonces, el ejemplo de acotación, y le doy un clic y el guión, busco en el guión donde se vean las acotaciones. Por ejemplo, Dorian, sí lo sé, es lo que pensé, se da vuelta para mirar a Baz. Esto es una acotación, nos dice qué hacer al personaje. Acá hay otro ejemplo, acá hay otro ejemplo. Entonces, eso ustedes van a hacer con base al guión que les tocó de la obra de teatro. Por lo tanto, hay que investigar mucho, no es fácil encontrarlo. El aporte, ¿qué es? Consiste en un personaje concreto de manera breve y con la tinta de ninguno que la persona lo oye. Es cuando no se ha visto en los personajes en una obra, en una película o novela que habla, lo quiero matar, como que y se escucha que él está hablando consigo mismo, pero los que están a su alrededor no lo oyen. Acá es un poco difícil encontrarlo. Lo pueden ver en el guión como se marca acá, ¿sí? Dice, reflexiona, habla. Si se nota y el autor lo externa bien en el guión, remárqueme donde se ve, como en este caso. Pero si se les es difícil, busquen un fragmento del video donde se vea un aporte y cuando yo le dé a clic acá, se abre un video donde se vea un fragmento de la obra del que les tocó, donde se esté dando una escena que tenga un aporte. Después va la trama, dejo la definición igual. Todas estas tienen que ir cita APA, al igual que esta, tiene que tener su cita APA, su cita APA. La cita APA es esta que va así, todas las tienen que tener. Entonces pongo la trama y pongo la cita en APA, planteo la situación. Aquí voy a plantear cuál es el planteamiento del problema que me tocó, perdón, de la obra de teatro que me tocó. Quiere decir, ¿de qué trata toda la obra? Sí, brevemente, por ejemplo, yo te digo de Carmen de Bizet, planteamiento de la situación. Es una mujer gitana que en esa época los gitanos eran mal vistos como gente que predice el mal y se enamora de un torero de dos mundos diferentes. Entonces yo empiezo a hablar de qué trata. Es un ejemplo de Carmen de Bizet. ¿Cómo se desarrolla la trama? Tres hechos importantes que se dieron y que se desarrollaron en la trama. Al amor conoció a la persona, se enamoró de él, estaba tan enamorado y lo mataron. Y cómo fue cambiando tres hechos o sucesos relevantes. Y el clímax, tres hechos que me hablen del final sin ser el final. Por lo tanto, les recomiendo ver la obra en YouTube o ver o leer el guión, como quieran. El espacio, pone la definición del espacio,
en cita APA y me dicen el lugar donde se desarrolla la obra, en casa de Basilio, de Henry, de Dorian, calle, teatro, casa de amigos, en el bosque, la biblioteca. Ustedes describen dónde, por ejemplo, Carmen de Bizet se desarrolla en la Plaza de Toros, en el campo de los gitanos, no lo sé. Tiempo, ¿en qué tiempo se da? ¿En qué siglo? ¿Es en la mañana? ¿Es en la noche? Medir el tiempo de la historia, narra mayoría de los sucesos pasan en la día, en la noche y se desarrolló en el siglo XIX. Ustedes van a describir en qué época se desarrolló la obra de teatro que les tocó. Después van los personajes, pone la definición que van a encontrar de personajes de una obra de teatro, lo ponen en cita APA y después me ponen quién es el personaje principal, su nombre y me lo describen. Personajes secundarios, su nombre y me lo describen, así como los personajes principales y su nombre y su descripción. Puede haber un personaje principal o pueden haber dos o tres principales. Secundarios puede haber uno o dos, pero siempre hay estos. Y después va la bibliografía en APA. En formato APA van a poner las páginas a nombre del autor, inicial del nombre, año que se publicó, el nombre de la página web recuperado y la fecha en que lo recuperaron y en qué dirección electrónica. Así van a hacer en todos los elementos que ustedes tienen.